¿no? De que si los iraníes son los malos, que nada más lejos de la realidad, que hay grupos malos en Irán que desean la destrucción del pueblo judío, claro que sí lo hay, por supuesto que sí. De ahí a que todos los iraníes sean terroristas y todo lo que nos ha zancado Estados Unidos es un total error, ¿no? En Europa dicen todos los mexicanos son ladrones. Cuando veas a un mexicano, cuida tu cartera. Siempre el mexicano te va a robar, ¿no? Si te vende algo, te va a cobrar más. Si te vende, no sé, un alimento, te va a quitar 30 gramos. O sea, ese es el concepto en el que nos tienen, ¿sí? Y no es cierto. O sea, no es así. Sí hay mexicanos que hacen este tipo de conductas, ¿no? Sí hay mexicanos que tiran la basura en la calle, sí hay mexicanos que maltratan a los animales, sí hay todo esto, sí es cierto, pero no todos los mexicanos. Y aquí en Occidente nos han metido la idea de que todos los árabes son mal, todos los árabes son terroristas, todos. Entonces, Estados Unidos ha jugado una política muy interesante, una mercadotecnia en el que ha dividido al mundo y cada uno piensa lo peor del otro, ¿no? Hace poco vivimos una invasión igual mediática con Venezuela, que si en Venezuela se estaban muriendo de hambre, que si no tenían que comer, o sea, y en Venezuela les zancaban que nosotros nos estábamos muriendo de hambre. O sea, allá pensaban que nosotros estábamos muy mal, ¿no? Y aquí nos decían que allá estaban, o sea, es un juego ahí mediático bastante peligroso que generalmente Estados Unidos usa en su política internacional, ¿no? Toman, por supuesto, del ejército romano, divide y vencerás. Y así lo han hecho, ¿no? Han dicho, bueno, aquí les vamos a decir que los árabes son los malos. A los árabes les vamos a decir que estos son los malos, ¿no? O sea, y así, entonces, en Apocalipsis debemos de quitarnos todos estos prejuicios, ¿no? De hacer un lado todas la visión con la que siempre nos han enseñado los predicadores famosos, ¿no? Usted vea 2 horas si lo aguanta, vea 2 horas a David Diamond, si lo aguanta. Es un reto aguantar a este hombre más de 10 minutos, pero si lo aguanta, le habla de bombas atómicas, le habla de que si los árabes son malos, que Estados Unidos, bueno, él también considera a Estados Unidos como parte de los malos, pero que si todos van a invadir a Israel, que si todos son enemigos de Israel, o sea, cosas que en realidad cuando ya uno lee Apocalipsis uno dice, bueno, ¿y este hombre de dónde saca todo esto? Y empieza a citar aisladamente a Jeremías, empieza a aislar a Isaías, y ya cuando uno va al contexto uno dice, no es cierto. O sea, Dios no se puede contradecir. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra. Y empezamos a ver que nos empiezan a distorsionar la imagen de ese Dios que ama a todo el mundo y que quiere alcanzar a todo el mundo con su evangelio. Ayer escuchaba a Alfredo Jalife, y dice, cuando llegué a Teherán, ¿sí? Llegó a dar una clase a la Universidad de Teherán, allá en Irán, y dice, me encontré con algo muy interesante. Me metí a una tienda a comprarme una camisa y resulta que el que vendía las camisas era judío. Y empiezo a investigar y hay 20,000 judíos en Irán viviendo muy bien, viviendo con todas las comunidades como viven aquí en Polanco, como tienen su comunidad en Irán, ¿sí? La comunidad judía, y interactúan con los iraníes como cualquier otra persona. Y entonces uno empieza a decir, caray, no que los odiaban y que eran los terroristas, que todo. Bueno, efectivamente hay grupos, está Hezbollah, está Hamas, está, sí lo hay, pero en la población general, en la vida cotidiana de Irán, realmente la cosa es muy diferente. Hay cristianos, una minoría, la 90% se divide entre chiitas y sunitas, ustedes saben, ¿sí? Que son musulmanes, pero hay comunidades cristianas que viven
más o menos así como nosotros, que tienen sus templos, etc. ¿Sí? Y uno dice, caray, pues no que eran los malvados y que Estados Unidos era el bueno. Entonces, Apocalipsis nos quita todas estas cuestiones y hay que entrar sin prejuicios a Apocalipsis. A lo que voy es que hay que entrar con una mente abierta, donde hagamos de lado primero el tanque de guerra, el chip super avanzado con super tecnología, y vayamos primero a su significado teológico espiritual, un mensaje de salvación. Posteriormente, efectivamente, ya hay una interpretación, y este sería el otro punto, futurista, que Apocalipsis sí habla del futuro, efectivamente, porque aquí dice claramente las cosas que deben suceder. O sea, sí, efectivamente, si no, la interpretación futurista ya es cuando estamos hablando ya del chip, ya estamos hablando del avión de guerra, ya estamos hablando de los F-16, ya estamos hablando de todas estas cuestiones, de la comunidad europea, etc. ¿no? Y ahí ya es la interpretación futurista. Entonces, hasta ahora, haciendo un pequeño recuento, tenemos una primera interpretación, ¿no? Que es la interpretación alegórica. ¿Qué es la interpretación alegórica? Cuando empezamos simplemente a espiritualizar y espiritualizar todo, pero sin aterrizar en la historia del libro. ¿Sí? La segunda interpretación es la crítica textual, ¿no? Que es la correcta, que es la que vamos a usar, ¿no? Que es ver el significado de las palabras, ¿sí? Que es ver el significado de la historia, qué es lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Para entender Apocalipsis debemos de más o menos tener una idea qué era lo que pasaba entre el año 60, más o menos todavía desde el ministerio de Pablo en algunas comunidades, pero vamos a situar, es más, podemos situar desde el 55 hasta el 90 y el año 110, ¿sí? Es decir, ya en el segundo siglo. Ese periodo es importante para entender mucho mejor Apocalipsis. Segundo aspecto, estamos haciendo una recopilación para que no se nos vayan las ideas. Utiliza la tradición judía. Apocalipsis no es un libro aislado del resto de la Biblia, como a veces lo vemos, ¿no? Como que Apocalipsis es otro rollo y lo leemos como separado de Jeremías, separado de Isaías, separado de todas las demás tradiciones. Nada más lejos de la realidad. Apocalipsis es un libro cercano a Jeremías, es un libro cercano a los profetas, es un libro cercano a Moisés, ¿sí? Por eso se hace mención ahí, se alude a Moisés sin mencionar a Moisés. Otro aspecto, Apocalipsis utiliza como fuentes libros que nosotros consideramos apócrifos. Por ejemplo, el libro de Enoc está presente en el Apocalipsis, ¿sí? Tradiciones de los ángeles, viene a colación estábamos platicando con la hermana Lupita, ¿no? de los ángeles. Apocalipsis, por cierto, utiliza una tradición muy elaborada sobre los ángeles. Salen tocando las trompetas, salen derramando las copas de la ira, ¿sí? Y cuestiones como estas. Entonces, Apocalipsis es un libro que utiliza una gran información, una gran cantidad de información del Antiguo Testamento. No está lejos del Antiguo Testamento. No se escribió así en una esfera de acero, ahí Juan, ¿no? Escribiendo y dijo, no, ya no me interesa Daniel, no me interesa Jeremías, ahí va la verdad, no, ¿sí? Hace un señalamiento que a él sí me llamó la atención muy poderosamente. Utiliza como una base el libro de Daniel, ¿sí? O sea, Apocalipsis y Daniel van de la mano, ¿sí? Daniel ve surgir, por ejemplo, imperios, y esos imperios son bestias, es un leopardo con alas, es un león, es el hijo del hombre, es una figura de barro, o sea, utiliza este tipo de figuras para hablar de imperios. Y Apocalipsis, pues, por ejemplo, en el capítulo 13, que es el de las dos bestias, ¿no? Y el falso profeta, entonces también utiliza estas tradiciones que ya estaban presentes en el
Antiguo Testamento. Entonces, si no nos gusta el Antiguo Testamento, difícilmente nos va a caer muy difícil al Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, lo óptimo es tener en cuenta el Antiguo Testamento, ciertos libros más que otros, por ejemplo, Éxodo y Daniel. ¿Sí? Éxodo y Daniel están muy cerca de Apocalipsis. Es decir, Juan utiliza muchas cosas, muchas ideas, muchos recursos, figuras, números, etcétera, que están en Daniel y que están en Éxodo. ¿Sí? La idea también de Apocalipsis es una idea libertaria. Es un libro donde se vence la opresión imperial. Ni modo, no está el hermano que dice que la Biblia no habla de justicia social. Bueno, pues hermano, un clavado en Apocalipsis. ¿Qué hacen los dos testigos, por Dios? ¿Qué es el milenio? Si no es que el restablecimiento de la justicia social por propia mano del Señor Jesucristo. Pero hay una gran ignorancia del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo hemos espiritualizado, porque lo hemos sacado de su contexto y hemos pensado en bombas atómicas y hemos pensado solamente que en el chip va a ser una marca de supertecnología, y sí lo va a ser, no lo estamos negando. Sí hay bombas atómicas, sí hay aviones, sí lo hay. Por supuesto que sí lo hay, pero la primera interpretación por la que debemos o sea, una casa, ¿por qué o sea, cuando se va a construir una casa, ¿qué es lo primero que se construye? Cimientos. Los cimientos. Y el error que podemos incurrir cuando leemos Apocalipsis es empezar por la losa y luego le ponemos los cimientos. Entonces, la interpretación crítica textual es ¿qué es lo que sucedió en ese tiempo? Lo cual quiere decir que Apocalipsis también es un libro histórico. Y es un libro, ahí le va, jamás lo mencionaremos, sí, pero es un libro poético. Porque hay ciertos cantos que están, por ejemplo, la caída de la gran ramera es un canto, es una poesía. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque así se expresaba en ese tiempo la caída de algo. Cuenta la leyenda que cuando Nerón incendia Roma, ¿qué es lo que hace? Poema. Empieza a hacer poemas y empieza a cantar. ¿Sí? O sea, las desgracias de aquel tiempo, bueno, las de ahora también, si no, alguien, no sé, se nos va la novia y pues ponemos a José Alfredo. A José. A José. Bueno, vamos a ver, sí. O sea, este reflejo, yo lo que voy es este reflejo de la humanidad, de cantar las desgracias. Ajá. O sea, viene de esos tiempos griegos, de esos tiempos bíblicos, ajá, donde, por ejemplo, el salmista David expresaba su necesidad de Dios, expresaba su dolor, su arrepentimiento, su herida, ¿no? por lo mal que había hecho, cantando. ¿Sí? O sea, por decir aquí, vamos ya aterrizándolo un poco más a nuestro contexto, ese canto de levanto mis manos. Dice, o sea, habla de una situación de dificultad, de cuando estamos, ¿no? O sea, cuando estamos desfallecidos. Hay un canto de Manuel Bonilla muy bonito que se llama Cuando en pruebas se encuentra mi alma. Dice, y tu luz casi no puedo ver. O sea, ¿a qué es lo que voy? Que también la ruina, la caída, se cantaba en ese tiempo. Y entonces, por ejemplo, podemos entender por qué el capítulo 19 de la caída de la 18 y 19, pero más del 18, que es la caída de la ramera, se cantó. Porque era como un lamento, pero también como un canto de triunfo, un canto de alabanza. ¿Sí? Apocalipsis también nos habla sobre el estado futuro del alma. Es decir, cuando vemos Apocalipsis en su primera lectura, nos damos cuenta que sí, el alma sigue existiendo después
de la vida, ¿no? Después de la vida terrenal, por decir. Y nos habla efectivamente del plan de Dios para las edades, ¿no? Cuando entre nosotros, ¿no?, perdemos a nuestros hermanos o fallece un familiar que murió en Cristo, a veces lo ubicamos eternamente en el cielo, ¿no? Bueno, ya se fue al cielo, y sí, efectivamente, pues así dice la Biblia, ¿no?, que estaremos presentes con el Señor. Pero Apocalipsis nos va más para allá, ¿sí? Nos dice que ese cielo, ese tercer cielo, ¿sí?, va a bajar a la tierra. Y dice la Biblia que hará cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Entonces el cielo y la tierra se van a unir. Entonces nuestro concepto que tenemos como de eternidad, pues ya toda nuestra eternidad ahí, y era lo mejor que pudimos hacer es llegar al cielo, y ahí murió todo, ¿no? Y ya quedó ahí para eternidad. No, la Biblia nos habla de que nuestros cuerpos serán resucitados a la final trompeta, ¿sí? O sea, el plan de Dios no es desechar el cuerpo, como a veces caemos en ese extremo, ¿no? De, bueno, el cuerpo no importa, ¿no? Lo que importa es que nos vamos al cielo. No, claro que sí importa. Sí, importa tanto que Dios va a resucitar ese cuerpo, ¿sí? Aun cuando decimos que con estos ojos que se van a comer los gusanos, pues sí se lo van a comer. Pero el Señor va a restaurar todas las cosas. Y dice que hará nuevas todas las cosas, ¿sí? Entonces también es un libro, decíamos, de esperanza y de consuelo. ¿Qué era lo que quería? Dice Stam. ¿Qué era lo que quería el pastor Juan de Patmos al escribir a estas comunidades? ¿Por qué les escribía y qué era lo que perseguía Juan? Bueno, quería que corrigieran su vida espiritual. Ahí otra vez me vuelvo a preguntar, si la salvación no se pierde, pues ¿qué? O sea, pues, ¿qué les podía corregir? ¿No? Por cuanto no eres ni frío, ni ninguna temperatura, ¿no?, te vomitaré de mi boca. Y digo, bueno, pues a la luz de cómo piensa la iglesia presbiteriana, no tendría sentido. O sea, salvo siempre salvo, ¿no? O sea, sería un absurdo pensar bajo este prisma de salvo siempre salvo. Leer el Apocalipsis, el salvo siempre salvo, chocan estas dos ideas, porque es una advertencia de que la salvación sí se pierde. Tan solo, y no queriéndome adelantar simplemente contextualizando, podemos ver en Apocalipsis 3:5, si ahí lo tiene. Y no es un libro que hable de que vamos a perder la salvación, no, es una advertencia. Quería advertir sobre los peligros del cual está rodeada la iglesia. ¿Quién lo lee? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Verdad que no podemos leerlo al prisma de la idea presbiteriana, calvinista? No se puede leer. Tenemos que entrar al Apocalipsis sin arañas teológicas, tampoco tan pentecostés, ¿no? Los pentecostés también tenemos nuestras arañitas teológicas en la cabeza, que también para entrar al Apocalipsis hay que hacerlas a un lado, ¿no? Pero vestidos de vestiduras blancas, o sea, cuestiones como estas. ¿Por qué vestiduras blancas? Bueno, pues en Roma, donde se escribe en el contexto romano, ¿verdad? Cuando llegaba el ejército de una gran victoria, de las Galias, etcétera, de las Iberias, del ejército romano, cuando llegaba de obtener una gran victoria, el pueblo lo recibía vestido de blanco. Y entonces era un júbilo porque el ejército había triunfado, y a ellos, a los soldados,
se les daban ropas de color blanco. Entonces, ¿el blanco qué es? Triunfo, es victoria, es que vencieron en la batalla. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo, si estamos predestinados, pues ¿cuál batalla? Si ya está todo predestinado, pues ni caso tiene, ¿no? Leer el Apocalipsis, porque es un libro de exhortación, ¿no? ¿Sí? Pero también es un libro de recompensas, ¿no? De decir que Dios mira todo lo que hacemos, aunque los demás no lo vean, Dios sí lo ve y tiene una recompensa para el creyente, ¿no? No sé, voy a tomar el ejemplo que casi siempre toman todas las iglesias, los predicadores, ¿no? Los que se avientan el aseo, ¿no? Sin que los vean. O sea, es un bien no para sí mismo, es un bien para todos. O sea, es un bien comunitario, eso es lo que Dios se agrada, ¿no? Si yo lavo mi baño, pues está bien, o sea, pues qué recompensa puedo. Pero si lavo el baño en el que toda la comunidad, ¿no?, lo utiliza, bueno, ahí sí hay una recompensa, ¿no? Sí, es un libro donde Dios está vigilante. Dios se nos muestra como un vigilante, no como un policía, de que ahí está viendo a ver a qué nos metemos la pata para mandarnos al infierno. No es eso. Es un Dios vigilante porque es un Dios de amor, que quiere caminar con su pueblo. Pero es un Dios que exhorta a su pueblo, ¿sí? Y les advierte sobre un peligro, sobre el peligro de la pérdida de la salvación. Eso es un hecho en Apocalipsis. Bueno, hasta ahora tenemos ya solamente 5 minutos. No sé si ahí ya empiece la ronda de comentarios, preguntas, etcétera. Que espero que, y bueno, pediría, así, suplicaría que los hermanos que van a ministrarnos de esos estudios den esa oportunidad, no solamente se sigan como tren y se acaben el tiempo, sino que den la oportunidad de poder preguntar cosas y aclarar situaciones. Pero bueno, también si no hay preguntas, pues no se sigue, ¿no? Pero bueno, no sé si haya primero, vamos a ver si hay algún tipo de pregunta, de duda, de sugerencia, como de decir, no sé. Eran las 7 matices del Cordero, que se empieza desde el principio a sobresalir. Las matices del Cordero son las 7. Sí, pero Es que dices que es cristocéntrico y ahí se pone como sacerdote en el capítulo. O los 7 espíritus, que viene antes, los 7 espíritus de Dios. Es un matiz, ¿no?, del Cordero, de sacerdote. O sea, lo que va a hacer Apocalipsis va a ser algo que señala Stan también, es que tenemos que tener en cuenta qué tipo de libro estamos leyendo. O sea, si vamos a Jonás, es un relato histórico, a manera, pero no se espante, pero es a manera de fábula, no es una fábula, fue un relato que sucedió en la historia, pero cómo nos lo cuentan, la manera en cómo nos lo transmiten, para que nosotros lo leamos y nos interesemos en la lectura, nos lo cuentan como si hubiera sido una fábula. Es más, ahí les va un ejemplo. A los papás les gusta mucho hablar de sus hijos, ¿sí o no? ¿No? Es un tema favorito, ¿sí? Los hijos. Pero vamos a ver, sacó un 10 el niño y nos lo ponen como lo que se llama una teodicea, ¿no? O una epopeya. Nos relatan que es el único, que no hay otro en el país que sacó 10, nada más él. ¿Sí o no? O sea, lo que me voy es que lo relatamos de esa manera. ¿Para qué? Para sobresaltar la figura, para hacer la plática interesante, etc. Lo que va a hacer Apocalipsis va a ser lo mismo. Va a jugar mucho con las figuras. Repito, aquí tenemos que tener en cuenta el tabernáculo, o sea, Éxodo, la numerología que usualmente vamos encontrando, el 7, el 12, el 2, 7, 12 es muy importante. No está ajena a la demás literatura. ¿Cuántas? En el Evangelio de Marcos
hay 2 multiplicaciones de los panes y los peces. En la primera, ¿cuántas, al final ya de todo el COVID, el alimento, cuando se alimentaron los 5,000, cuántas canastas recogen? 12. En la segunda, en el Evangelio de Marcos, ¿cuántas canastas recogen? 7. ¿Sí? Y Jesús les dice, cuando su fe desfallece, cuando encuentran un endemoniado, le dice, ¿no se acuerdan que primero se recogieron 12 y luego 7 hombres de poca fe? Entonces le está diciendo Jesús, como les está llevando un entendimiento espiritual de que 12 y 7 son números en los que Dios dice algo por medio de esos números, ¿sí? 12 es número de pueblo, ¿sí? Es número de gobierno también, ¿sí? 12 es gobierno, 12 es pueblo también. Por eso 12 canastas que se relacionan con lo comunitario, con el pueblo, pero también se relaciona con el gobierno en otros aspectos. De acuerdo, eso nos lo dice el contexto, ¿sí? Por ejemplo, en Marcos se recogieron 12 canastas. 12 quiere decir pueblo. O sea, ¿comió quién? El pueblo, ¿sí? 12 es pueblo, comieron muchos. Pero en otros contextos es gobierno, cuando Jesús llama a 12 para que ellos nos dirigieran, para que ellos siguieran el proyecto del Señor, siguieran ese gobierno del Evangelio, ese proyecto, ¿no? O sea, 12 gobierno, 12 pueblo, 7 perfección, ¿no? ¿Sí? O sea, Jesús ahí hizo cuando recogieron las 7 canastas, Jesús hizo una obra perfecta. ¿Sí? O sea, su vida, su ministerio es perfecto, ¿sí? Entonces, ya en Apocalipsis, lo mismo, ¿no? Vamos a ver muchos números, pero nuevamente, insisto, siempre vamos a ir con las tradiciones del Antiguo Testamento. O sea, siempre, ¿qué es el 7? Perfección. El blanco puede ser pureza en algunos, usted dijo no pureza, pero en otros va a ser victoria. ¿Qué nos lo va a decir? El mismo texto, pero hay que ir un poquito a la historia y hay que ir un poquito a qué pasaba en esos tiempos. Recomendación: leamos a Suetonio, los 12 Césares. De hecho, creo que ese sí se puede bajar de internet sin ninguna dificultad. Los 12 Césares de Suetonio, y échense un clavadito desde Nerón hasta Diocleciano, al menos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Suetonio nos dice de estos? ¿Qué es la fuente? Suetonio, de lo que sabemos sobre los Césares romanos, la fuente de los demás autores, incluso de Flavio Josefo, es el mismo Suetonio. Es decir, Flavio Josefo aprendió historia con Suetonio, de hecho, fue alumno de Suetonio, ¿sí? Y además eran hasta, creo, compadres, ¿no? Alguna cosa así. La cosa es que se llevaban muy bien. También Plinio también aprende con Suetonio, o sea, se hablan entre ellos, ¿no? Entonces, échese un clavadito ahí con los 12 Césares de Suetonio, ¿sí? Y ver cómo se comportaba, por ejemplo, Nerón, ¿sí? La gran tribulación, algunos señalan si es Nerón o si es Diocleciano o Diocesano, que algunos dicen que Diocesano mandó a levantar templos en Asia con su imagen, que hubo una proliferación mucho de sus templos, sobre todo en Éfeso, y todavía en Éfeso hay un templo, todavía están las ruinas del emperador Diocesano. Entonces más a lo que vamos es que no ser tan inmediatos esto significa no ser tan cuadrados, sino que ir del Antiguo Testamento, vamos a ir mucho de la mano de Éxodo, valdría la pena que todos nos pusiéramos a leer Éxodo, nos pusiéramos a leer Daniel, y luego vamos conjuntando con el estudio que aquí nos estén ministrando, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, sin anécdotas, sin pues mi abuelita, que cree, me preparó un atole bien rico, o sea, nadie nos lo cuenta ahí después, vamos a ver si nos cuentas del atole, pero aquí vamos a tratar de
de aprovechar todo para la teología, ¿no?, del Apocalipsis. Pero bueno, otra pregunta, no sé. Pues más bien es un libro, bueno, no más bien, sino tiene mucho, que es un libro de preparación, ¿no? En todo lo que nos está hablando de cómo debemos de encontrar esa preparación, cómo ser preparados. Sí, claro. Fíjense cómo aquí también la cristología es muy rico en cristología, ¿sí? Aquí recupera, por ejemplo, la figura que fíjense, Pablo no lo abunda mucho así, pero él sí, al Hijo del Hombre, ¿sí? O sea, sí, yo coincido porque Stam también parece que se le telepateó con Stam, porque él dice, es un libro de preparación, o sea, nos quiere preparar en todos los ambientes teológicos. ¿Cómo concebir a Cristo? Siempre decimos, bueno, es Dios, pero raramente lo citamos como el Hijo del Hombre. Aquí en el Apocalipsis recupera la figura del Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. También le podríamos poner el 6. Sí. No, Y fíjense, ahí sí. No 6. No, pero sí, ahí le va por qué. Miren, por ejemplo, decíamos, utiliza tradiciones del Antiguo Testamento. Y decíamos, utiliza Éxodo, pero yo creo que también está, qué bueno que lo dice, está utilizando Génesis. Porque el número de la bestia, ¿cuál es? 666, o sea, un múltiplo de eso. Pero resulta que en el relato de la creación, las bestias fueron creadas, así como tal, las bestias fueron creadas en el sexto día. ¿Sí? O sea, también tiene una gran relación con fragmentos de eso. O sea, la creación también tiene sus números, ¿no?, en la numerología, ¿no? El primer día fue esto, el segundo día. Entonces, el sexto día resulta que salieron las bestias, ¿sí? Y el número de la bestia dice, por eso dice Juan, esto es para el que tenga entendimiento, discernimiento. Esto es para que el que entienda, y el que entienda cuente su número, pues es número de hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre, ¿sí? Fuimos creados no en el séptimo día, por eso no somos perfectos. Y quien diga que es perfecto, pues fue creado en el séptimo día, no en el sexto, junto con toda la humanidad. Fue una creación aparte. Pero resulta que los demás que somos, digamos, parte de la humanidad, fuimos creados en el sexto día. Por eso no somos perfectos. Porque la perfección es el 7, no el 6. Y nosotros, el Señor nos creó en el sexto día. ¿Sí? Nos creó imperfectos, pero perfectibles. Eso sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Qué otra? O ya entramos ya a la segunda, el segundo round. No vamos a ¿cómo se dice? Asustar mucho a nuestros hermanos que van a participar en estos temas. Hay que recordar que cada uno tiene su estilo, cada uno va a tener sus propios elementos para poder abordar el tema. Esperamos que finalmente se logre tratar el tema que corresponde, que quede lo más entendible posible y cuidar no ser tan dogmáticos, ¿verdad?, como se nos está diciendo. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, que para ellos el anticristo era Hitler, ¿no? Y en cada época, pues a un hombre malo, pues se le pone, ¿no?, la túnica del anticristo. Como ahorita, por ejemplo, pues para muchas personas, a lo mejor hasta el presidente de Estados Unidos podría ser el anticristo, pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto nada más. Y igual cuidar la cuestión de los países o las naciones que la Biblia menciona, porque pues es increíble, pero la Biblia habla de que Dios va a restaurar la tierra, y la tierra la componen pues todas las naciones. O sea, parece ser que no va a desaparecer. El árbol dice que será para sanidad de las naciones. O sea, Dios va a restaurar. O sea, sí es cierto. O sea, la visión futurista generalmente nos zanca buenos y malos. Los árabes malos, los demás son los buenos.
Y hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? No futurizar, ¿no? O sea, son claves, son tips que estamos dando. O sea, no futurizar hacia cuando llegamos al anticristo, bueno, pues es que el Papa, no, pues es que Trump, no, pues es que el rey, quién sabe qué, no, pues es que el rey y realmente sí, tarde que temprano va a surgir ¿no? O sea, sí va a surgir el anticristo, quién sabe de dónde o quién sabe. Pero bueno, ya será en ese momento que los que estén en la tribulación, pues ya les tocará eso. O a lo mejor antes de la tribulación pueda revelarse y podamos saber quién es. Quién sabe. Pero mientras eso no suceda, vamos a ese estudio un poquito más objetivo. Para los cristianos, de un tiempo fue Nerón. Y para ellos era Nerón. Uno diría, vivieron engañados, jajaja, no era Nerón. No, sí era Nerón. En ese tiempo fue Nerón, por supuesto. Y es más, Nerón sí da, o sea, en las letras estas latinas, las que no se te enseñan en la primaria, pero sí dan 666, curiosamente. Bueno, pero no es casualidad, porque ellos decodificaron Nerón y le pusieron también 666. Y coincide que pues, también es el número de Baal, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los poderes infernales se movían detrás de los poderes políticos. Es un libro de disidencia de la iglesia donde se resiste al sistema y morían decapitados, ¿no? Murieron decapitados muchos de ellos. Y Juan los ve con vestiduras blancas, ¿sí? Muchos de ellos murieron decapitados. O sea, no solamente va a ser el que la tribulación, sino ya los que ya padecieron esa tribulación en el primer siglo, no muy lejos de cuando empezó el cristianismo. En el primer siglo ya sufrieron esas tribulaciones de ser decapitados, de ser. Oigan, ¿hay alguna rama de la arqueología, no lo recuerdo, para los eventos presentes, o sea, que suceden hoy, por ejemplo, para hacer profecía en lo que tú decías en un principio? O sea, por ejemplo, cuando las caídas de la Torre Gemela, y se empezó a hacer mucha profecía acerca de eso. ¿Existe una rama así del conocimiento dentro de la teología para, o sea, ver un evento presente y darle un tinte totalmente profético? Escatológico, ¿no? O sea, porque es lo que actualmente se hace, ¿no? Por ejemplo, Irán, ¿no? Irán, Estados Unidos, y rapidísimo hay que darle... Y al otro día ya estaba ahí diciendo que ya viene. Exactamente, o sea, existe una rama teológica así en la cual hay, porque tiene que ser aceptable. Mira, la escatología, que es la única herramienta que tendríamos, que sería el uso de Daniel, Apocalipsis, Isaías, etc. Esa futurización no es estrictamente exacta, como sí lo es en la historia. ¿A qué es lo que voy? Es decir, vemos un Bolaños, vemos uno que dice, ahora sí ya viene o sea, tenemos 30 años diciendo lo mismo y no sé, pero ahora sí es bastante inexacto, ¿sí? Son inferencias personales de ellos. Lo hacen porque necesitan mantenerse en el rating de las figuras predicadores, ¿no? Y por eso tienen que rápido hacer ruido sobre esto. Pero si nos vamos hacia el sentido estricto de la profecía, no lo hay. Realmente no existe, ¿sí? O sea, tenemos que ser, la cosa es que tenemos que ser muy vigilantes, muy cuidadosos, muy prudentes en cuestión de, ahora sí viene la Tercera Guerra Mundial, ahora sí. O sea, ¿no? Hay cosas que sí hemos intrapolado que sí han sido muy interesantes. Hace 10 años nosotros decíamos, me estaba acordando ayer, decíamos que la economía de Estados Unidos se iba a venir para abajo. Y efectivamente los números se les están poniendo muy difíciles a Estados Unidos, ¿sí? Por eso necesitan estar cada vez molestando a los demás para quitarles lo que Dios les dio, ¿sí? Y llevárselos ellos. Y esto no es casualidad de que acaban de descubrir, se supo, ¿no? Irán descubrió un super yacimiento de petróleo del tamaño de los Estados Unidos. Y curiosamente al otro día ya son los malos otra vez y pues vamos a quitarles el petróleo, ¿sí? Y al rato que Venezuela descubra más petróleo, otra vez están muriendo de hambre, ¿no? Y cuando Cuba pasó lo mismo.
Y los predicadores de ese tiempo, si te das cuenta, Hal Lindsey y los de Dejados Atrás, los de los futurólogos de los 60, si te das una pasita por ese momento, por esa literatura, te decían que ya era el fin. Pero estamos muy a la usanza de Estados Unidos. O sea, todo lo vemos bajo el prisma de Estados Unidos. Nos lo han enseñado así, ¿sí? Pero hay que hacernos... ¿Qué es lo que hizo la fundadora de la segunda de los sabáticos, ¿no? Que fue Elena G. de White? Empezó a hacer unas de Apocalipsis, dijo que eran los republicanos, de Daniel, ¿no? Que eran los republicanos y los demócratas, y empezó a hacer una futurología que terminó en un fracaso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Nuevamente, cuando Diamond dice de Ahmadinejad, del exministro de Irán, y el Señor me está mostrando que va a ser derrocado por Israel, y terminó muy cómodo su mandato. Mahmoud Ahmadinejad terminó muy bien su mandato y hubieron elecciones muy pacíficas en Irán y quedó el que ahorita está. O sea, hay un peligro en empezar a especular porque no son analistas internacionales, no tienen una formación política ellos, son predicadores. Y lo que deben de hacer es predicar únicamente las doctrinas bíblicas. A lo que vamos es, ¿qué debemos aprender de ellos? A no especular gratuitamente, a no decir, ahora sí viene el fin. Como ya van a invadir, como invadieron las basecitas de Estados Unidos y les destruyeron sus drones, ahora sí viene el rapto. O sea, ese es el peligro en el que podemos caer, ¿no? Y podemos estar hablando de los drones, estar hablando que del misil S-200 nuevo de Rusia y todo, o sea, que es muy interesante, pero podemos estar dejando de lado doctrinas muy valiosas que están aquí en Apocalipsis. Pues como dice Jesús, bueno, se verán todas estas cosas, pero todavía... Pero, vean qué buena observación, ¿no? Sí, pero tengan cuidado, no, todavía... Y cuando dice, pero todavía no es el fin, nos está diciendo una voz de alerta, nos está diciendo, pero todavía prediquen, pero todavía reúnanse, pero todavía hagan lo que tienen que hacer. Todavía no es... O sea, cuando venga ahora sí venga todo este panorama, bueno, pues ya vendrá ya sea si unos tienen la razón de que la iglesia pasa por la tribulación o no pasa por la tribulación, ese es otro rollo, pero ya sea que no nos toque vivirlo o sí nos toque vivirlo a esta o a la siguiente generación o lo que sea, pero ya será rollo de ellos. Pero nosotros nos interesa mientras extraer la voz de salvación que viene en Apocalipsis, ¿no? O sea, las figuras que nos advierten, que nos fortalecen, que nos dan advertencia, que nos dicen cómo van a ser las cosas, etc. O sea, pero sí, la respuesta es no es exacta esa actividad, ¿sí? Por eso cometen tantos errores. Yo no los tildaría tanto de falsos profetas a estos hermanos, dándoles un poco de consideración, ¿no? Que tienen cosas quizás valiosas, sí lo creo, pero su error es precisamente futurizar todo y aventurarse a decir cosas que no tienen bases políticas, no tienen bases antropológicas para decir que todos los iraníes son malos, o sea, que porque Hezbollah bueno, pues es que Hezbollah es como aquí el cártel de Sinaloa. No quiere decir que todos seamos miembros del cártel de Sinaloa. Pues uno que otro, sí. Pues bueno, pues algo hay que vivirlo. Pero es así como pasar esta situación a los árabes, ¿no? Todos son anticristianos, hay comunidades cristianas árabes. ¿Sí? Pero ya cuando vamos a estudiar, y se me hace muy sensato este año estudiar las guerras de Israel, pasadas y las presentes, está muy interesante desde el siglo XIX, con el nacimiento del sionismo en 1888 hasta
1967, la guerra de los 6 días, ¿sí? La recuperación del Golán y la recuperación de Franja de Gaza, y cómo Israel sí es un país pacífico. Israel es un país pacífico, no es cierto así como nos lo zanja a veces tampoco, también la jornada y todo eso que nos quieren hacer ver a Israel como invasor, y no es cierto. Si Israel se hubiera decidido, hubiera terminado con el Medio Oriente. Tiene armamento suficiente para evaporar a los iraníes en 5 minutos. O sea, los evaporan con 2 bombas. Bueno, digo, por la extensión que tiene Irán, que es impresionante su territorio, pero con 2 bombas acaban con ellos. Y ya. Israel tiene el apoyo de los rusos también, ¿no? Entonces, pero no, Israel realmente sí es un país de paz, es un país pacífico. Y sí hay bases políticas, sociológicas, históricas para afirmar esto, ¿no? Pero hay que echarse un clavadito también, por ejemplo, a lecturas como Noam Chomsky, que no son cristianos, ¿no? Pero son politólogos, son bastante reconocidos, ¿no? en el mundo, y no solamente empezar a espiritualizar. Entonces hay que hacer un equilibrio. Pero bueno, ¿nadie más? Sí, eso es. Otra de las bases es que confundimos guerra con el combate entre naciones, ¿no? Sí. Pero no nos enfocamos en que las guerras son lidiar con otros problemas, realmente, ¿no? Y que ¿quién nos dice? Habrá guerras y rumores de guerras. Claro. Sí, pero nosotros nos concentramos en que el combate una nación, de las naciones contra las naciones, cuando dejamos a un lado las guerras contra lidiar con otras situaciones, ¿no? Eso está interesante. Te tienes que ser escritor porque está muy interesante esa interpretación, ¿no? A lo mejor, fíjense, o sea, es una interpretación pues muy espiritual. No, nunca lo había pensado así, pero sí, ¿no? Efectivamente, o el otro error también podría ser, que es a lo mejor, está hablando de hoy, ¿no? Y a lo mejor realmente el evento del que se refiere el Señor, a lo mejor todavía le faltan 100 años, ¿no? A lo mejor todavía falta, a lo mejor todavía no es lo inminente, ¿no? O sí, puede ser, ¿no? Pero sí tener cuidado, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, tener cuidado que tembló en Oaxaca, no, pues aquí dice Mateo que, o sea, inmediatamente o sea, vamos a escarbarle un poquito primero al texto, o sea, qué es lo que el Señor nos quiere llevar, y ya luego empezar a dar el paso a futurizar, que sí es válido futurizar. No estamos diciendo que no futuricemos, ¿no? Es una escuela la futurización, pero hay que tener cuidado. Incluso, fíjate, Asael, a lo mejor la futurización es la más compleja de todas. ¿Sabes por qué? Porque hay que echarse un clavado por la sociología actual del mundo, ¿sí? Lo que dice, por ejemplo, Jalife dice, miren, Estados Unidos va para abajo, está en una rampa que ya va a ser difícil que se regresen, ¿eh? Y Trump los está hundiendo más, les está haciendo ese gran favor de hundirlos más. Bueno, pero resulta que Irán económicamente va para arriba. China, bueno, Estados Unidos ya no es la gran potencia económica, ya es la segunda. La primera es China, ¿sí? O sea, el mundo se está moviendo muy interesante, ¿no? Irán sí está progresando bastante, sí, la gente vive mucho mejor que aquí, hay que decirlo, vive mucho mejor que nosotros, económicamente, lo que comen es mucho más de calidad que lo que aquí vivimos, ¿no? Ahí sí todo el mundo tiene un carro último modelo sin temor a que se lo roben, y las calles realmente son impresionantes, las calles, pues uno dice, bueno, estas no son las calles de Apocalipsis, parece que sí, tienen un progreso muy interesante, ¿no? Entonces, para hacer esa futurología, primero hay que leer a Chomsky, hay que leer a Jalife, hay que leer como enterarnos cómo está realmente el mundo en la actualidad, ¿no? ¿Qué son los musulmanes? ¿En cuánto se dividen? ¿Qué son los sunitas y los chiitas, ¿no? ¿Cómo piensan los chiitas y cómo piensan los sunitas? Y entender un poquito también el Medio Oriente, no solamente aventurarnos a hacer cosas, ¿no? Por eso sí yo diría, esa escuela futurista sí es la más difícil de construir, porque hay que tener más conocimiento de cómo está el mundo en la actualidad, ¿no? O sea, casi ser un analista internacional, casi. Por eso sí a mí se me hace muy difícil esa escuela.
por eso en ocasiones hemos dicho, ¿no? Que por ejemplo, uno puede ver algunas predicaciones en internet, en YouTube y cosas así. El consejo muchas veces es no de poder, oye, si a usted le gusta ver este predicador, pues a lo mejor acercarnos un poquito, ¿no? ¿Qué concepto se tiene con el predicador? Porque, por ejemplo, Sí. los que les gusta ver a Armando Alducin para toda pregunta tiene una respuesta. Y entonces en realidad en la Biblia hay muchas cosas que dicen que hay secretos de Dios, ¿no? Y algunas cosas reveladas para nosotros. Pero si a Alducin tú le haces una pregunta, él por ejemplo a todo lo contesta. Y le dice uno, no, pues parece que esta no era posible contestarla, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos, ¿no? Cuando veamos así sería bueno acercarnos, oye hermano, me recomiendas a lo mejor, no sé, ver a Alducin. Entonces diríamos, mire hermano, tiene algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, él es muy hipercalvinista, ¿no? En el sentido de... Se volvió. Se volvió, a lo mejor. Entonces dice uno ahí, mi hermano, como que ahí tengo un poquito de reserva. A lo mejor alguien va a decir, claro, no, a John MacArthur, pero también dice uno, a lo mejor tiene su... Cosas buenas, sí, o sea, por ejemplo, la interpretación Alducin es futurista. Exactamente. ¿Sí? Mucho, por ejemplo, lo podemos ver como un ejercicio de a ver, vamos a empezar a medir, ¿no? ¿Cómo vamos? De veras, a ver si puede aguantar, por ejemplo, a Diamond. Si lo aguanta más 10 minutos, un premio. Yo, pero es simple, o sea, todos son tecnología, todos son máquinas, todos es guerra, todo es un misil, todo es que los árabes son, o sea, está bastante occidentalizado su visión, no es histórica, o sea, salimos más asustados que otra cosa. Y dice Stam que si alguien sale asustado después de Apocalipsis, de leer Apocalipsis, es que no le entendió nada. ¿Sí? Es un libro de fe, de esperanza, de fuerza para la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero es bueno, o sea, porque hay cosas buenas que también tienen. O sea, dentro de la escuela futurista también tienen cosas muy buenas. No digo que no, simplemente que no es nada más así como, lo que él diga, ¿no? Sino que hay que extender nuestro panorama. Pero bueno, pues ahora sí, si alguien pregunta, ahí usted.